Vamos a continuar con otra enfermedad como lo es la cromoblastomicosis, otro tipo de enfermedad sumamente importante y que puede ser un poco desagradable llegar a observar las fotografías, pero es muy importante llegar a tener en cuenta que se puede presentar este tipo de casos. En cuanto a la cromoblastomicosis, también vendría siendo una micosis subcutánea de implantación. El curso vendría siendo crónico causada por un grupo de hongos melanizados o dematecios, es decir, hongos que se les podría decir que son negros. En el mundo vamos a mencionar que los dos principales agentes vendría siendo Fonsecae, Pedrozoy, y el otro agente vendría siendo Claudiofalofora, Carrioni, así es que estos dos serían los principales. El primer caso descrito fue en Brasil en 1911 por Pedroso, que por eso también vendría el nombre de la especie en honor a este científico. Y este fue a partir de una biopsia de un supuesto caso de lepra, de ahí que se puede llegar a aparecer en la enfermedad de manera clínica, en la que observaron numerosas estructuras parasitarias que le llamaron células muriformes o fumagoides, y en un principio se llegó a denominar como una enfermedad de blastomicosis negra. Incluso se aisló el hongo que años más tarde fue clasificado por Brundt en 1922 con otro nombre de género, sin embargo con el nombre de la especie de Pedrozoy. No obstante, Pedroso nunca publicó realmente su descubrimiento, por lo que no fue que hasta 1914 Max Rudolph describió y comunicó otro caso en el que se denominó a la enfermedad como Figueira, que significa higuera. Un año más tarde todavía, por ejemplo, se llegaron a reportar otras dermatitis verrugosa en la piel de un estibador de Boston que incomodato descargaba madera proveniente del Brasil, y el hongo aislado fue tipificado por el botánico Taxter como Phyalophora verrucosa. A partir de estos descubrimientos, muchos son los casos que se han reportado, sobre todo en los países de Brasil, en el país de Brasil, sobre todo en la región amazónica, pero hay otros países cercanos y sobre todo por el tipo de clima que se encuentra en estos lugares, que vendría siendo Costa Rica, Colombia, República Dominicana y Puerto Rico. Se han reportado aquí en México algunos casos. El primero que se reportó fue en 1940, que lo informaron Martínez Báez y más tarde tipificado por González Ochoa como Fonsecae Pedrozoe. Ya mencionamos en cuanto a la etiología y el tipo de hongos que se puede encontrar. Estos hongos son productores de lo que le llamamos la enfermedad de cromoblastomicosis, que son negros, melanizados o dematéceos. Aunque ya mencionamos los dos agentes que más pueden llegar a ocasionar esta enfermedad, existen otros agentes que pueden provocar la enfermedad, Phyalophora verrucosa, que fueron de las primeras descritas, entre otras, y lo más importante es que se encuentra en climas tropicales y subtropicales, sobre todo del área, por ejemplo, amazónica, que es muy común, pero realmente el país que más casos se han reportado es Madagascar, por su clima que predomina, la mayor proporción por habitantes en Latinoamérica y por área la llegan a tener en Brasil, Costa Rica y República Dominicana. Y por ejemplo, si podríamos mencionar aquí en México cuáles son los lugares donde más se han encontrado este tipo de cromoblastomicosis, vendría siendo la región de la Huasteca, el sur de Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas y también la península de Yucatán. Sin embargo, se han encontrado también en lo que es la franja del Pacífico, como lo es Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Sinaloa. El hábitat y prácticamente la fuente de infección de estos microorganismos vendría siendo el suelo,
los vegetales y sobre todo que se ha podido aislar de diversas plantas y sobre todo de la pulpa de la madera. La patogenia de esta enfermedad se inicia por traumatismos cutáneos, a través de los cuales estos pueden llegar a penetrar las esporas y las hifas del hongo. La evolución de la enfermedad es crónica, de nuevo, lento, donde se da la lesión y se inicia precisamente justo donde se hizo la inoculación, donde hubo el traumatismo. Este se llega a formar un pequeño nódulo que crece con lentitud hasta formar extensas placas de aspecto verrugoso y su avance es en varios años. Vamos a observar algunas fotografías. Por ejemplo, aquí tenemos una cromoblastomicosis inicial donde no se observa grandes todavía lesiones. También se puede llegar a observar aquí en la mano y de hecho se puede llegar a observar apenas una pequeña lesión que es donde se dio el inóculo de la enfermedad. En el caso 3 ya vendría siendo un caso crónico de varios años de evolución. En la fotografía cuarta vendríamos viendo un acercamiento de las lesiones residuales hipopigmentadas y por último ya también una cromoblastomicosis crónica. La sustancia que llega a inducir la formación de uniones cruzadas en los haces de colágena en los tejidos, es necesario subrayar que se forma una fibrosis, que es un proceso que evita la penetración de los fármacos, por lo cual también esto vendría siendo importante y que influye de manera directa en la baja respuesta a los tratamientos. Se propone que esto mismo de la fibrosis en la dermis y el tejido celular subcutáneo ha sido por este tipo de sustancia que es la piridinolina, que es lo que evita que se forme este tejido o la fibrosis y que evita el tratamiento sea efectivo. Sin embargo, en cuanto a su virulencia, perdón ahí por el error, vendría siendo en pacientes que su estado del sistema inmunológico hay una supresión y una predisposición también genética en el cual este antígeno otros factores de virulencia, por ejemplo, de los agentes etiológicos que hemos mencionado, uno de ellos vendría siendo su capacidad del cambio morfológico y bioquímico, que vendría siendo el dimorfismo, bifascismo, la presencia también de la melanina, que llega a, vamos a decir, a ocultar un poquito por parte del sistema inmunológico, la presencia de algunas enzimas, como lo son las fosfolipasas, las esteriasas y las fosfatasas, que le permite llegar a provocar algunas lesiones y seguir extendiéndose hacia otros lugares. Y sobre todo, también les permite la adhesión del hongo y que contiene receptores a hormonas, lo cual le puede favorecer este tipo de moléculas. Sin embargo, en general se ha considerado que son hongos de bajo poder patógeno y de reproducción lenta, por lo cual si se llega a tratar a los inicios de la enfermedad, pues puede ser que no ocasione algunas deformidades. Vamos a observar cómo se llega a describir la enfermedad en algunas fotografías. Lo más habitual vendría siendo en algunos miembros, como lo es los inferiores o superiores. Sobre todo lo más frecuente vendría siendo lo inferior, alrededor del 75%, con un claro predominio hacia la parte dorsal del pie. El resto de los casos se llega a presentar en el tronco y rara vez en cara y pabellones. Sin embargo, podríamos observar aquí ya una cromoblastomicosis crónica en lugar de los glúteos. La siguiente imagen, un caso superficial de tipo psoriasiforme, que es en la pierna, y el caso superficial, que podría ser en el tronco, con lesión residual hiperpigmentada.
La lesión inicial aparece uno o varios meses después de la inoculación. Lo que se va a formar primero es una lesión de tipo papular que se extiende en la superficie, que se pueden formar placas del tipo eritematoso o escamosas, bien limitadas, y pruriginosas, que dan el aspecto de una tiña del cuerpo. Este tipo de lesiones, importante a cuanto a lo que podamos observar, son asimétricas y unilaterales. Van creciendo con lentitud en términos de meses. Inicialmente pueden llegar a medir desde pequeños milímetros y progresar hasta varios centímetros, generando algunos nódulos eritematosos que se cubren de escamas. En un lapso aproximado de un año, se llega a manifestar ya con extensas placas verrugosas o de aspecto vegetante. Vamos a observar ya en otras regiones, como lo vendría siendo en la cara. Esta es una fotografía de Brasil, de un paciente en Brasil. La siguiente es la cromoblastomicosis en un infante, también en la cara, en un paciente de Puebla, aquí en México. Y por último, que se puede encontrar en el pabellón auricular simulando leishmaniasis. Este también en un paciente en México, en Mérida, Yucatán. El diagnóstico en el laboratorio vendría siendo el examen directo, que es la forma más sencilla de tomar una muestra recolectando de las escamas por raspado, que puede ser por dos portaobjetos, uno para poder raspar y el otro para poder obtener la muestra, o puede ser con un bisturí, como lo podemos observar aquí en esta imagen, y tener una caja de Petri, que es donde se va a depositar. Debido a que las escamas pueden llegar a ser muy gruesas, se puede colocar entre portaobjeto y cubreobjeto con hidróxido de potasio al 40% o bien al 20% por lo menos 30 minutos. Se recomienda calentar la preparación en directo al mechero para acelerar el proceso de aclaramiento. Podemos observar ya estas dos fotografías que son en exámenes directos, que se pueden observar múltiples células muriformes o fumagoides. Aquí podríamos observar estas estructuras, y algo más que se puede llegar a observar son los filamentos oscuros. También tendríamos estas otras dos imágenes que se forman también otras múltiples células muriformes y con algunos filamentos directos. Y por último, la última imagen, que vendría siendo también con ya las múltiples hifas que están morenas, que así le llamaron, y de nuevo las células muriformes pareciera que están en forma de levadura. Así es que es la forma típica en cómo lo podemos encontrar en microscopio y examen directo. Sin embargo, aquí, por ejemplo, podríamos mencionar el examen directo de Fonseca Pedrosoy, que es una fotografía panorámica. Ya podríamos mencionar que está tabicado con múltiples fiálides, como lo podemos observar de este lado. En la fotografía del lado derecha también podríamos mencionar múltiples acrotecas o rinocleideales, que vendría siendo esta parte, ¿no? ¿Qué podemos observar de estas fotografías? Bueno, se observan numerosas cifras pigmentadas, gruesas y tabicadas de aproximadamente de 4 a 5 micras, y en algunas se presentan los cuerpos nodulares. Este tipo de microorganismo tiene tres tipos de reproducción asexuada. Sin embargo, la más común es la disposición acropetal, eh, que se llegan a formar los conidios de 3 a 5 micras, y estos se superponen uno encima de otro, que se pueden llegar a observar en algunos casos aquí, superpuestas. Sin embargo, también la segunda disposición es la de fiálides, donde una célula base o conidiogena de aproximadamente 3-4 micras sostiene conidios elípticos, dando una forma o una imagen similar a la de un florero. Y la tercera vendría siendo la rinocladiela o acroteca, donde al final de una hifa o conidióforo se llegan a disponer de forma alterna con los conidios. Entonces es dependiendo de la reproducción, es la forma en que nosotros podemos observar cómo está la disposición de las conidias.
Aquí podríamos tener la imagen del género Cladiophallophora carrioni, que vendría siendo en conidios en forma acropetal, que vendrían siendo largos, y aquí podríamos estar observando que forman prácticamente una cadena de conidios. Así es que esto se llega a observar el micelio macrosifonado, está septado y sobre todo decir que está pigmentado. Este tipo tiene solo una reproducción, así es que de una célula inicial o la fialídica es donde se forman los conidios y que se pueden llegar a formar cadenas hasta de 9 conidios. En la fotografía derecha estaríamos observando de Fialophora verrucosa y aquí podemos observar un acercamiento para poder determinarlo y observarlo mejor, donde se presenta abundante micelio macrosifonado, sobre todo, que también está aceptado y de manera de oscuro. Tiene solo una forma de reproducción, que es a base de fiálides. La estructura es de tipo cupuliforme, como lo podemos observar aquí. Aquí está la fiálide, con un collarete en la parte final. Aquí se observa esta parte de cuello que se pone un poco más angosto, de donde nacen las conidias redondas o un poco alargado de aproximadamente de 1 a 3 micras de diámetro. Cuando los cultivos se llegan a ser viejos, es posible encontrar clamidoconidias y cleistotecios. Por último, estaríamos observando otra microscopía del género Rhinocladiela aquaspersa. Vendría siendo múltiples rinocladielas o acrotecas. Esta es una fotografía que se tomó de un paciente en San Luis Potosí, en México, donde se presentan abundantes micelios macrosifonados, también susceptados y de oscuros. Tienen también una sola forma de reproducción, formas de acroteca, es decir, que los conidios se disponen al final del conidióforo, aquí está, este vendría siendo el conidióforo y se encuentran al final y se llega a mencionar que están elongados o alargados aproximadamente de 4 a 7 micras de tamaño. Sin embargo, también podríamos observar los cultivos, como lo vendríamos observando aquí. Este vendría siendo de Fonsecae pedrosoi y de Cladofiolafora carrioni. El tratamiento de este puede ser varias, dependiendo de cómo se encuentre la enfermedad, en qué aspecto, en qué tiempo. Vendría siendo dividirla de acuerdo a lo que acabamos de mencionar por métodos físicos, que puede ser por cirugía, puede ser por láser de dióxido de carbono, termoterapia, que vendría siendo por criocirugía, o también puede ser por calor seco, o la terapia fotodinámica. Vendría siendo también por quimioterapia, uno de ellos vendría siendo el calciferol por el aspecto de lo que ha provocado en la piel y algunos otros antimicóticos, recordando la toxicidad que muchos de estos pueden generar y sobre todo que si no ha avanzado tanto la enfermedad y apenas es algo fijo, como lo vimos ahorita, pues podría venir siendo por aplicaciones en ungüento. Puede haber terapias combinadas, es decir, entre la quimioterapia y métodos físicos, y aunque hay pocos estudios, pero una de ellas podría venir siendo por terapia inmunológica, sobre todo en casos que son leves, no de tanto avance, con vacunas del poliglucósido. Ahora estudiaremos la enfermedad de la casiosis, que también fue conocida como la enfermedad de la lobomicosis. Esta enfermedad es una micosis subcutánea producida por el hongo levaduriforme, que también puede ser dimórfico, denominado del género de la Acacia loboi. Y antes se llegó a denominar como Loboa loboi, por lo cual se conocía como la enfermedad de lobomicosis.
Sin embargo, más adelante, anteriormente fue cambiado al nombre de lacasia. Y este se llega a caracterizar por producir lesiones cutáneas de nódulo queloides y verrugosas en el hombre, y algo que se ha encontrado es en los animales como el delfín. En cuanto a etiología, bueno, ya lo mencionamos, producido por la levadura denominada Lacasia loboi. Esta fue clasificada genéticamente dentro de la división Ascomycetes y de la clase Onigenales. Es un microorganismo que realmente no se ha podido cultivar rutinariamente in vitro y se llega a considerar como un hongo dimórfico. Lobo consideró, que fue el nombre de un científico, que este caso era una variedad de la Paracoccidiomicosis. Sin embargo, después Fialo, en 1938, realizó un estudio rutinario de cortes histológicos del mismo caso y llegó a la conclusión de que se trataba de una nueva entidad clínica a la que llegó a denominar como la enfermedad del lobo por Jorge Lobo, que fue uno de los primeros en describirlo, sobre todo en Brasil. Sin embargo, en 1971, Migaki y Valerio descubrieron la misma enfermedad en un delfín de las costas de Miami. Y en la actualidad se han encontrado varios casos de lacasiosis, también llamada lobomicosis, en esta especie de animal, de aquí que el agente causal se considere como un microorganismo patógeno hidrofílico. En México se llegó a reportar el primer caso en 1977 por Zavala y Reyes en un paciente agricultor en el estado de Tabasco. La distribución geográfica que se ha podido caracterizar de este microorganismo, se dice que la mayor parte es en la cuenca amazónica, que es donde más se ha encontrado el mayor número de pacientes. Talari reportó en un estudio de micosis profundas en la región de Mato Grosso, en Brasil, alrededor de 57 casos. Sobre todo en Acre, también una región amazónica colindante con Perú, se habían reportado hasta el año 2010 más de 250 casos, y la población más afectada es la de los indios Cayabis, fuera de esta zona, que se han llegado a registrar en casos como en Colombia, que es el segundo país con más casos en la región amazónica. Sin embargo, también está Surinam, Venezuela, en el estado Bolívar, región de Orinoco y el Río Negro. También está Guyanas, Perú, Ecuador, Bolivia. Y mencionaríamos que en Centroamérica vendría siendo Panamá, Honduras y Costa Rica. Se cree que el hongo llega a penetrar también por traumatismos cutáneos y que también su diseminación es por contigüidad. Se ha comunicado casos a partir de mordedura de serpientes, piquetes de insecto o diversos tipos de traumatismos, y por lo mismo que también hay reportes de contagio de delfines a humanos. Algo que no se ha podido definir pues es el tiempo de incubación, así es que podríamos decir que también es una enfermedad crónica y de tiempo lento. Es muy común en pacientes que son campesinos, agricultores y pescadores, por lo mismo que ya hemos mencionado. No se ha reportado hasta ahorita de transmisión directa de un humano a otro, pero pues sí hay informe de transmisión de delfín a humano en un acuario de Francia, por ejemplo, y otro caso accidental a partir de un ratón de laboratorio previamente infectado. En cuanto a su patogenia, la Cassia loboi se considera un hongo de baja virulencia. Sin embargo, vamos a decir que el dimorfismo le facilita llegar a poder infectar, y este vendría siendo termolábil. Se sabe que el gen de HLA-DR7 llega a ser protector para este tipo de pacientes o todos los pacientes. Sin embargo, se ha estudiado que cuando llega a estar ausente, eh,
se puede llegar a presentar más la enfermedad en ese tipo de pacientes. En los aspectos clínicos, las lesiones se presentan en cualquier parte del cuerpo, sin embargo, sobresale lo que son los miembros inferiores con el 30% de pacientes y también puede llegar a estar en superiores, que sería el 20%. También se encuentra en pabellones auriculares y en el tronco, y esto debido a la importante termolabilidad, es decir, donde más se llega a encontrar es en lugares donde la temperatura corporal es mucho más baja. Vendría siendo un curso crónico, de curso insidioso, no hay un periodo de incubación definido y la morfología cutánea está constituida por uno o varios nódulos de aspecto queloides, ahorita lo vamos a observar, bien limitados, blandos, brillantes, no eritematosos, de color rosado a marrón y en ocasiones se puede observar de color violáceo, no inflamatorios, duros a la palpación y hasta a veces con telangiectasias. La conjunción de varios de estos nódulos puede llegar a formar una o múltiples placas y el paciente puede referir poco prurito, disestesias, esto es importante para diferenciarlo de los casos de lepra, y en raras ocasiones dolor leve y prurito discreto. Pues aquí podemos observar en cómo se llegan a formar los nódulos y que hasta pueden ser, vamos a decir, duros al momento de palparlos. Aquí observaremos una lacasiosis del nódulo queloide en pies y en piernas en un paciente de Bolivia. Observaremos también en piernas con una panorámica y de acercamiento en un paciente de Colombia. Podremos observar en el pabellón auricular, una región donde la temperatura es baja, corporal, en un paciente de Venezuela. Y también se puede llegar a extender la lacasiosis en el pabellón auricular, va aumentando, y en un paciente de Costa Rica. El diagnóstico de laboratorio generalmente se llega a dar por biopsia. Este vendría siendo una biopsia y observaremos las múltiples levaduras unidas en cadenas con la tinción de Grocott a un aumento de 100x. También podríamos observar acá otro tipo de tinción, múltiples levaduras como lo estamos observando aquí. Y por último, un poco más de cerca, la cadena de las levaduras, donde se pueden observar la base tubular o el conector. El tratamiento de esta enfermedad vendría siendo lo más de elección, es la cirugía o criocirugía para los casos que no son extensos, que no ha avanzado la enfermedad. Los dos fármacos sistémicos que ofrecen los mejores resultados hasta ahorita ha sido el sulfametoxazol con trimetoprim, desde 2 a 4 tabletas al día, pero también podría venir siendo la clofazimina de 100 a 300 miligramos por día. Otros medicamentos con los que se pueden obtener resultados variables, no son de elección, pero se puede llegar a utilizar la anfotericina B, el 5-fluorocitocina, ketoconazol e itraconazol.